Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos y a cada una de ustedes. Bienvenidos a los que nos sintonizan a través de cualquier medio electrónico desde esta localidad donde nos encontramos. Bienvenidos a todos. Saludos para todos aquellos que nos ven desde las distancias, desde otros continentes, desde otros países. Bienvenidos sean. Como cada miércoles es un gusto, una alegría y una emoción estar con ustedes compartiendo estos temas de psicología. Y bueno, el día de hoy se me hace de manera personal un tema meramente muy importante. Sí, todos los temas obviamente son importantes, pero a veces como que nos identificamos más con uno o alguno nos enseña algo más profundo. Entonces, para mí este tema, que es los 5 cilindros de la mente humana, de la máquina humana, es meramente, les reitero, un tema muy interesante para mí. Y bueno, el día de hoy los voy a dejar con alguien que domina el tema, que lo ha preparado y que su tema el día de hoy pues nos va a brindar mucho conocimiento para cada uno de nosotros. Entonces los dejo aquí en buenas manos de mi esposo y nuevamente bienvenidos a todos. Bueno, la cámara le gusta seguir así, ¿no? Bueno, vamos preparamos un tema. Ya es un tema que creo que hace 25, 30 años que recibimos esta información como algo básico para aprender, que hace relación precisamente con los 5 cilindros de la máquina humana. Nosotros sabemos que los carros tienen cilindros, pero no sabíamos hasta ahorita que el cuerpo humano también tiene cilindros. Y es importante conocer cómo trabajan estos cilindros. Nos dice, por ahí en el internet encontramos esta información para que ustedes vean que no es algo que se ha inventado, de cómo son estos cilindros o de qué manera trabajan. Sobre todo aquellas personas que estudian lo holístico, la biología, el reiki, no sé qué tantos movimientos tienen por ahí, que la gente piensa que algo externo puede ayudarles lo que se lleva internamente, y eso no es verdad. Esto es como el huevo, como el polluelo que está dentro del huevo. Si el huevo se abre, si el ser humano abre ese huevo, la vida termina, pero si el huevo se abre por sí solo en su tiempo, la vida comienza. Y en el ser humano se deben de ir gestando energías que nos pueden ayudar a crear, a fabricar, a construir cuerpos internos, cuerpos dentro de nosotros mismos. Si esas energías que ya traemos dentro no las usamos nosotros a conciencia, no hay nada externo que nos pueda ayudar, absolutamente. Yo se los digo de esa manera, porque ya está en las redes sociales, ya está la hipnoterapia, el reiki, ¿qué tantos conocimientos ustedes conocen? Que la biología, química, un montón de cosas. Estudios akáshicos. Los registros akáshicos. Todo eso son cosas que la gente estudia externamente, pero no tiene fundamento. Discúlpenme que se los diga, no tiene fundamento. Porque el maestro nos dice que para que nosotros podamos penetrar los registros akáshicos hay que crear los sentidos internos. Y esos sentidos internos no se pueden crear si no los creas con tu propia energía. Esta energía hace relación con las energías sagradas del Kundalini. Quien no trabaja con el Kundalini en pareja, hombre y mujer,
no pueden desarrollar o no pueden conectarse con ningún registro akáshico y todos los conocimientos son en vano. Yo conocí una maestra de Reiki que tenía no sé cuántos títulos de Reiki y un día se encerró a sufrir, a llorar porque una amiga de ella muy querida había perdido la vida. Y esa persona se encerró por 2 semanas a estar llore y no quería ver a nadie y no quería salir para ningún lado. Con nosotros sabemos que eso es un desgaste energético total en el cual no pudiera existir ninguna posibilidad de desarrollo interior si tú no tienes energías dentro de ti mismo. La frase aquella de que si tu lámpara no tiene aceite, no puedes alumbrarte en la oscuridad. La lámpara somos nosotros y el aceite son las energías vitales que vamos a mencionar a continuación. Los 5 cilindros de la máquina humana, o centros principales de la máquina humana, son el intelectual, el centro intelectual, el centro emocional, el centro motor, el centro instintivo y el centro sexual. Estos centros controlan funciones específicas del cuerpo y la mente. Cuando funcionan desordenadamente pueden causar caos interior, pero aprender a ordenarlos es parte de un proceso de despertar y vivir conscientemente desde el ser en lugar de ser esclavizados de la máquina. Con eso les demuestro a ustedes que ninguna persona que tenga desequilibrios psicológicos, mentales, emocionales o sexuales puede conectar con la divinidad. Se los aseguro. El centro intelectual se relaciona con el pensamiento y la capacidad de la mente para procesar información y la razón. El centro emocional se encarga de las emociones y los sentimientos situados en el plexo solar. El centro motor rige los movimientos corporales, los gestos y los hábitos físicos, también la circulación de la sangre, el hipo, la digestión, etcétera, etcétera. Las funciones básicas de la supervivencia, como la respiración y la ingesta de alimentos, es el centro instintivo. El centro sexual es la fuente de la energía creadora y vital del ser, ligada a la fuerza vital. El propósito de conocer estos centros, la idea es que la persona pueda entender cómo estos centros operan en su vida diaria y cómo una desarmonía entre ellos genera frustración y sufrimiento. Al observar y canalizar la mente, las emociones, los actos y la energía sexual de manera consciente, se puede afinar la máquina humana logrando un despertar y un estado de mayor control y libertad. Nosotros enseñamos a las personas que se interesan en estos estudios a cómo usar sus propias energías. Yo no hago cambio por nadie. Yo no puedo activar chakras, limpiar chakras. Yo no puedo abrir registros akáshicos por otra persona. Yo no puedo más que simple y sencillamente pasarle la información. Y cada persona tiene libertad de practicar las enseñanzas que se les dan, pero nunca se hacen falsas promesas. En este caso, no somos dioses, no somos maestros, no somos iluminados. En un momento dado, el ser dentro de nosotros muchas de las veces trabaja orientando y ayudando a las personas de una manera desinteresada. Estos cilindros, pues aquí en el pizarrón se nos dice precisamente que el centro intelectual está en la caja craneana, el centro motriz está abajo de la nuca, el centro emocional está en el plexo solar, el centro instintivo se encuentra en la parte inferior de la espalda y el centro sexual es su respectivo centro. Cuando nosotros empezamos a vivir una crisis, es muy posible que estos 5 cilindros se activen de una manera inesperada.
Antes de que estos cilindros entren en actividad en forma negativa, ¿recuerdan la botellita? Antes de eso nuestra mente se agita y estas aguas negras representan las bajas pasiones, el miedo, la ira, la desesperación. Ni una persona que no sepa dominarse a sí mismo puede ayudar a otras personas. El primer trabajo que se nos enseña es cómo purificarnos nosotros mismos, cómo mantenernos en forma equilibrada. Ninguna persona desequilibrada de sus cerebros, de sus cilindros, puede en realidad reconocerse como una persona espiritual. Comúnmente, cuando usted ve los maestros, como el Maestro Jesús, aún colgado en una cruz, mantenía la calma y era compasivo y nunca maldijo a nadie y nunca maldijo nada. Demuestra ahí el control total de todos sus cilindros y la conexión espiritual con su ser a través de otros dos cilindros que no son controlados por el ego, porque casi todos los 5 cilindros de la máquina humana son controlados por el ego. De hecho, se alimentan de esos cilindros y vamos a decir de qué manera se alimentan. Cada uno de estos tiene funciones específicas y definidas. Por ejemplo, el centro intelectual corresponde a este centro el razonamiento, al estudio, los conceptos, la comparación, pero también la fantasía. Las teorías, el análisis, la memoria y los dogmas, las creencias, los fanatismos y todo lo que tenemos almacenado en la memoria pertenecen al centro intelectual. El centro intelectual es un instrumento que debemos aprender a usar en forma consciente. Al autoobservar los pensamientos que van surgiendo, iremos descubriendo la calidad de cada uno de ellos. Todo trabajo empieza por los 5 cilindros de la máquina humana. Todo conocimiento, autoconocimiento, desarrollo espiritual, desequilibrios, tienen que ver con los 5 cilindros de la máquina humana. Y entonces una persona, cuando empieza a conocer estos cilindros y está pensando constantemente, puede decir: mi centro intelectual está muy activo, no dejo de pensar. Ahí la pregunta sería: ¿quién es el que está pensando? ¿Quién está pensando? Que hay hasta contradicciones dentro de nosotros. Entonces podemos decir, si estas personas no tocan o no estudian el ego, no hay ninguna posibilidad de desarrollo interior, porque quien utiliza estos cilindros comúnmente se consideran cilindros inferiores, y estos 5 cilindros los utiliza comúnmente el ego, el yo. ¿Okay? El centro emocional está íntimamente asociado con las emociones y sentimientos de diversas índoles, como el dolor y la alegría, tristeza, melancolía, euforia, odio, ira, venganza, egoísmo y miedo. Un maestro no tiene nada de eso. Un maestro iluminado tiene total control de sus sentidos y de sus cilindros. Sin embargo, nosotros sí padecemos con emociones, sentimientos diversas: dolor, alegría, tristeza, melancolía, euforia, odio, venganza, egoísmo y miedo. La autocompasión son solo algunas de ellas. La autocompasión. Nosotros gastamos la energía que produce este cilindro en abusos de emociones negativas que produce la televisión, el cine, la literatura externa, la pornografía, las redes sociales, la prensa, la música ultramoderna, el boxeo, el toreo, pelea entre animales y otras actividades. Así es como es la crítica, la maledicencia, los rumores, las mentiras, los temores, celos, la ira y un desfile de muchos otros defectos.
¿Quién no padecemos esto? Todos padecemos esto. Pero la gente piensa que practicando un poco la oración, o yendo a misa, o leyendo un libro, o haciendo una obra de caridad, ya se abrieron las puertas del cielo para esa persona, y eso no es así. Vámonos al centro motriz o movimiento. Nuestros hábitos equivocados, las malas costumbres y los vicios pertenecen a este centro, los cuales debemos descubrir y comprender a fondo con la finalidad de ser conscientes de nuestros actos. No debemos permitir que nuestra vida continúe desenvolviéndose mecánicamente. Diariamente, a cada momento, repetimos sucesos, escenas, hábitos, costumbres, errores. Si en verdad queremos conocernos a nosotros mismos y cambiar internamente, debemos comenzar por observar nuestras reacciones mecánicas ante todos esos pequeños detalles de nuestra vida cotidiana, lo que decimos, hacemos, pensamos y sentimos. El centro instintivo, los instintos como el de la conservación y el sexual, así como el maternal y paternal, corresponden a este centro. Sin embargo, también en el fondo de todo ser humano existen fuerzas subconscientes e infraconscientes. Inclinaciones brutales como el sentido criminal. Las funciones instintivas de este centro consisten en hacer marchar correctamente cada uno de nuestros órganos. El centro sexual es definitivo para la vida del ser humano. No solo es encargado de producir la energía sexual para la reproducción de la raza, sino que es indispensable para la vida de las células y la salud del cuerpo físico, el equilibrio psicológico, especialmente para lograr el estado superior del hombre y de la mujer. Hay mucho que hablar sobre la sexualidad. Lamentablemente existe desequilibrio en nuestros 5 centros debido al abuso que hacemos de ellos, y como consecuencia vamos debilitando los cuerpos internos y finalmente el organismo planetario, con el resultado de contraer diversas enfermedades, así como la pérdida de energía e impulso o anhelos para continuar en el camino de la revolución de la conciencia. Mejoramos la calidad de nuestra vida y la prolongamos si logramos el equilibrio de estos 5 cilindros, evitando el desgaste innecesario de ellos. Usar el sentido común, por ejemplo, si hemos estado frente a la computadora por horas, ya estamos desgastando el centro intelectual. Por otra parte, nuestra mente cambia constantemente, sometida al batallar de los opuestos, y como consecuencia se producen emociones o instintivos negativos como temores, deseos, ira, odio, venganza y otros muchos sentimientos y acciones negativas. Si vemos una hermosa casa, nos llega el deseo de poseerla, y al no obtener lo deseado sentimos ira, frustración, envidia, o bien podemos creer que teniendo dinero seremos felices, y sin embargo hay muchos ricos que son infelices y no están libres del sufrimiento. ¿Ok? No se apenen, nosotros constantemente estamos tratando de equilibrarnos. No se malentienda que no debemos hacer nada en la vida. Se dice, por ejemplo, que a cada cilindro hay que darle su actividad de forma normal. Lo que es anormal es cuando nosotros permitimos los abusos. Es importante saber que el centro intelectual se necesita cuando estás estudiando algo. Pero es innecesario cuando tu centro intelectual ha entrado en un raciocinio, en una terquedad de querer mantener un recuerdo o un pensamiento constante y permanente que te desgasta. Como por decirlo así, qué feliz era con fulano o fulana, pero ahora pues ya no estamos. Pero que si hubiera sido de esta manera, a lo mejor, y están las añoranzas y una forma de obsesión en nuestro pensamiento de querer como regresar el tiempo para hacer las cosas mejor.
y la vida es como un charco de agua en un río. Pisas el charco de agua, pero no puedes pisarlo dos veces la misma agua porque el río está circulando. Esa filosofía es muy interesante. Lo que un día fue no será, dice la canción. Lo que podemos aprender del pasado y de una manera consciente, en vez de estar obsesionados por algo que no pudo ser, agarramos el dato, lo estudiamos y vemos nuestra terquedad en querer quedarnos en algo que no funcionaba. ¿Sí me entienden en esto? No podemos nosotros permitirnos el desgaste de las energías mentales añorando un pasado, porque ahí ya está un desgaste, está un desequilibrio. Si ustedes pueden observar la vida de un anciano, lo que platica, lo que habla son puros recuerdos. Y una persona que vive de recuerdos se olvida del presente, y una persona que no vive el presente no puede conectarse a una experiencia espiritual, porque una experiencia espiritual requiere que nosotros seamos libres de trabas del pasado. Pero ¿cuánta gente se aferra a ello? ¿Cuánta gente se aferra a este pasado? Entonces necesitamos liberarnos de lo que viene siendo esas obsesiones que desgastan nuestra energía queriendo recordar el pasado o regresar el pasado. El pasado ya no regresa, solamente queda la experiencia para no cometer el mismo error en el presente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero se necesita el centro intelectual para aprender. Pero el aprendizaje no está en guardar memoria en el centro intelectual, sino comprender. Cuando tú comprendes algo, no lo olvidas. Cuando tú lo almacenas en la memoria es infiel. Porque, por ejemplo, si este tema lo volvemos a tocar en 3 meses y les pregunto a ustedes, ¿se acuerdan de los 5 cilindros? Oh, sí, ¿cuáles son? Se van a quedar, oh. Pero si lo encontraron en ustedes, lo van a saber así. Esa es la diferencia de ello. El centro motriz, todo lo que hacemos, movimiento, gestos, caminar, cocinar, todo lo que es actividad en movimiento, tiene que ver con el centro motriz. También se abusa del centro motriz. ¿Quiénes son los abusadores del centro del movimiento? Es un cerebro. Es un cerebro que si lo quieres encontrar con el bisturí no lo vas a encontrar porque es un cerebro energético. Los abusadores del centro motriz son los boxeadores, los futbolistas, toda la gente que practica maratones, toda la gente que lleva al extremo al cuerpo físico, al movimiento. Son abusos del centro motriz. Hay personas que abusan tanto de este centro que llegan a sentir cierta forma de parálisis. Han habido deportistas que en pleno campo de juego les da un infarto. Ahí caen muertos. Pueden pensar ustedes que son personas que están saludables porque son atletas, sin embargo la sorpresa es de que el corazón no aguantó más. Y ahí murieron. O muchos quedan con parálisis en alguna parte de su cuerpo por el abuso de la energía motriz. El equilibrio del centro motriz, como la meditación, el ejercicio, las caminatas en forma natural, ayudan de gran manera a tener un equilibrio en el centro motriz. De hecho, se dice que hay que estar cambiando de centro constantemente para encontrar un equilibrio. No hay que hacer todo el tiempo lo mismo. Hay que tener un equilibrio. Dicen que si has estado mucho tiempo en la computadora, ya empieza a perjudicarte. Tienes que dejar eso y salir a caminar, agarrar un instrumento musical, cambiar de cilindro de forma voluntaria.
El centro emocional, creo que casi todos nosotros somos de emociones extremas. La vida del ser humano se nos educa de que seamos personas amables, que nos sepamos llevar con otras personas, que seamos sociables. Tratamos de hacerlo, pero ¿por qué nos metemos en problemas? ¿Por qué nos metemos en discordias? Se mete en discordias si contradices a la persona, si contradices su creencia religiosa, por ejemplo, si le trata de explicar la historia de su religión, cómo cómo empezó, cómo se inventó, ya te estás metiendo en un camino malo. Si quieres corregir el comportamiento de una persona, ya te estás metiendo en problemas. Si quieres corregir a una persona en su comportamiento, ya te estás metiendo en problemas. Entonces, ¿qué indica esto? Que nosotros somos en nuestro comportamiento de una manera muy superficial, poco comprensivos, poco compasivos. Podemos sonreír ante una persona que muchas de las veces quizás está hablando cosas que no nos gustan. Amablemente nos retiramos, pero cuando entramos en la casa maldecimos a esa persona. Y hasta nos preguntamos nosotros si hubiera sido mejor poner unas cachetadas por lo sangrón, por lo pesado. Entonces vemos ahí una artificialidad en el comportamiento de las personas. El centro emocional es uno de los que más desgastamos nuestras propias energías. Tomando en cuenta que estos cilindros se consideran de tipo inferior, constantemente nosotros en la parte emocional tendríamos que examinar la clase de emociones que tenemos. Si estamos sufriendo o padeciendo alguna forma de decepción, si estamos nosotros en desequilibrio de una manera que estamos espantados o que estamos sufriendo algún trauma o algún miedo o alguna discordia con alguien. Esto nos demuestra pues que el centro emocional constantemente es atacado por los diferentes defectos que llevamos dentro y siempre estamos haciendo un desgaste de energías, un desgaste. Y entre más desgastamos energías, entre más alimentemos un defecto, ese defecto se va haciendo más fuerte y va controlando nuestra vida cada día más. El centro instintivo, como decíamos, esto controla el hipo, la respiración, la circulación, la digestión, las necesidades de ir al baño, todo lo que se relaciona con mantener ese cuerpo vivo, el palpitar del corazón. Y toda la digestión y todas las funciones orgánicas tienen que ver con el centro instintivo. Y el centro sexual, pues el centro sexual tiene sus niveles hacia abajo y sus niveles hacia arriba. Hay niveles inferiores de la sexualidad, hay niveles superiores de la sexualidad, inclusive existe una sexualidad espiritual desconocida para nosotros los seres humanos. Afortunadamente nosotros la conocemos y la practicamos. Entonces, podemos nosotros darnos cuenta precisamente de que cuando nosotros conocemos personas desequilibradas, podemos decir, esa persona está desequilibrada de su centro motriz, no tiene control. Esa persona está descontrolada de su centro emocional, no tiene control. Esa persona está desequilibrada de su centro intelectual, no tiene control. Entonces tendríamos que concentrarnos, si algo tenemos que hacer nosotros, trabajar en nosotros, tendríamos nosotros conocer cómo funciona el centro intelectual, centro motriz y centro emocional. Antes de que nosotros nos desequilibremos, existe un pensamiento que se aferra al cerebro y ese pensamiento necesitamos examinarlo. Si ese pensamiento continúa obsesionado en el cerebro, puede llegar a convertirlo en una emoción. Si esa emoción no la controlamos en ese momento, ya la última pelea que hace nuestra parte espiritual es tener dominio del centro del motriz, o sea, de no hacer nada de lo que estás pensando ni nada de lo que estás sintiendo. Entonces la conciencia, aquí no mencionamos la conciencia, pero la conciencia se tiene que hacer presente para que tenga dominio de todo esto,
porque si la conciencia no está presente, estamos perdidos. Podemos decir que las personas que están en la cárcel o en el cementerio son personas que no supieron controlar sus tres cerebros, su centro emocional, su centro motriz y su centro intelectual. Cualquier persona que entra en un desequilibrio, discordia con alguna persona tiene que ver con estos tres cilindros. Es importante conocer sus funciones. Yo estaba en un momento de desesperación. Después de repente me llega algo emocional y por último digo, Padre mío, ayúdame a que yo no obre en una forma equivocada. Entonces de repente todo entra en una tranquilidad, entra en una calma. Entran otras funciones, otros cilindros, hay otros dos cilindros que no mencionamos, que son los cilindros superiores, el emocional superior y el intelectual superior, que se desarrollan a través de la buena música, el arte, la pintura, la meditación y aprender lo que es el pranayama y ejercicios espirituales, que hay un montón de ellos. Bien, entonces pues tenemos ahí los 5 cilindros de la máquina humana. Quiero concentrarme en lo que son las energías centrífugas y las energías centrípetas. Las energías centrífugas son las energías que escapan del centro hacia afuera, o sea, dentro de nosotros mismos hacia afuera. Un desgaste, una emoción, una discusión, una preocupación, se considera que son energías centrífugas, que escapan de nosotros hacia afuera. Entonces nosotros tenemos que hacer esto, convertirlo en energías centrípetas. Energías centrípetas es que nosotros nos vamos a aferrar a no perderlas, a encerrarlas, a usarlas de una manera consciente. Estas energías, si nosotros tenemos la habilidad de agarrar, tenemos la habilidad de soltar. Entonces nosotros, si tenemos esta habilidad, esta energía centrípeta de no soltarlas, entonces hace un cambio. Como el huevo, se está creando algo dentro de él, se está gestando algo dentro de nosotros, se está formando algo, porque esas energías pueden crear cosas nuevas, como la misma energía sexual puede crear un nuevo ser. Y sabiendo utilizar esas energías sexuales para nuestro propio beneficio, puede ayudarnos a crear vida espiritual dentro de nosotros mismos de igual manera. Eso también puede pasar cuando tenemos control total de los 5 cilindros de la máquina humana. Podemos usar esas energías vitales, porque son energías vitales, para crear algo dentro de nosotros. Sin esas energías no hay conexión con nada. Es mentira que una persona puede venir a hacerte que de repente despiertes conciencia o que tengas algún sentido superior por el hecho de que vino y se presentó contigo y ya. Eso no es verdad, es una mentira. Eso es una comercialización con las almas, con personas, como dice el dicho, entre los ciegos el tuerto es el rey. Y cuando una persona no conoce nada, llega alguien que tiene esa habilidad de usar el verbo y de decir que tiene conocimientos y que tiene poderes, y la gente en su necesidad de querer salir del problema que se encuentra, se deja llevar por eso, y es una estafa. Nadie te puede ayudar. El mismo Cristo le enseñaba a cómo trasvalorarse a sus propios discípulos, les decía cómo hacer cambios en ellos mismos. Él no hacía cambios por ellos. Lo mismo Buda. Buda enseñó a cómo tener dominio y conocimiento de la mente, pero nunca dijo, yo lo voy a hacer por ti. La gente muy cómoda dice, no, es que el Señor ya vino y murió por nosotros en la cruz, y nos lavamos las manos. Y decimos que ya no tenemos nada que hacer porque ya lo hicieron por nosotros, por favor. Si ni siquiera nuestros propios hijos en la casa, si no hacen lo que tienen que hacer, no lo podemos hacer por ellos. Obviamente. Entonces esto es algo que tengan lógica, despierten su conciencia para que no se dejen engañar por personas o les estén estafando o quitando el dinero. Yo tuve, porque ya no los tengo, amigos holísticos, amigos del Reiki, amigos de
registros akáshicos, todos desequilibrados. Todos viviendo la vida como cualquier persona común y corriente, desconociendo realmente las funciones de sus 5 cilindros. Y les preguntaba yo, por ejemplo, ¿sales en astral? Y decían, ¿y qué es eso? Y les decía, ¿cómo quieres tú visitar los registros akáshicos si no conoces el astral? Si no tienes dominio de tu cuerpo astral, ¿de qué manera vas a ver los registros akáshicos? Con puro pensamiento, buenas intenciones y creencias equivocadas. El maestro nos dice que hay que tener desarrollado el sentido espacial. ¿Y qué es el sentido espacial? Pues despertar conciencia, usar el cuerpo astral y entrar a esos lugares si te dejan entrar. Porque en esos mundos superiores no dejan entrar a cualquier persona. Los únicos que pueden entrar a esos registros akáshicos o recordar vidas pasadas son las personas que trabajan con la energía de Hermes, con la energía del caduceo de Mercurio, con la energía de la Kundalini. Obviamente para ustedes dirán, pues quién sabe qué es eso. Nosotros lo sabemos. Solamente la energía que trabaja con sus energías creadoras se le permite, y siempre que haya Dharma, pero se le permite para su propia persona, no por otros. Aquellos que dicen, si tienes un mal, yo te lo quito. Si ese mal se lo obtuvo la persona por karma, ¿quién eres tú para quitárselo? Es como si afuera estuvieran golpeando a un criminal y yo llego y le digo a la policía, déjenlo, es mi amigo, ¿y tú qué? Que sea tu amigo, ¿tú qué? Él cometió la falta y tiene que pagar por su falta. ¿Sí me explico? Entonces hay que despertar conciencia, hay que abrir los ojos, hay que darnos cuenta que esto de la espiritual no es como hacer y soplar botellas. Esto requiere realmente conocimiento, autoconocimiento total de los 5 cilindros de la máquina humana. Saber en su momento qué cilindro está activo, quién lo está usando, en qué estado mental y emocional nos encontramos, de qué tenemos dominio y de qué no tenemos dominio. Entonces entienden ustedes, hay que aprender a conservar las energías de los 5 cilindros si es que queremos un desarrollo interior, si es que queremos nosotros abrir los registros akáshicos por cuenta propia, porque nadie lo puede hacer por nosotros, simplemente son creencias fantasiosas creadas por la misma mente de la persona que estudia sin conocerse a sí mismo. ¿Alguna pregunta? Bueno, ahí pueden encontrar en el internet también mucha información de los 5 cilindros, no todos son verdaderos. Hay una página que se llama Página Quetzalcóatl, es una página gnóstica, ahí sí pueden encontrar información más limpia si quieren saber un poco más. Bueno, es todo, gracias, buenas noches. Si alguna pregunta, pues nos escriben a través del Messenger. Hasta la próxima, amigos. No se dejen engañar, nadie puede hacer nada por ustedes si no lo hacen por ustedes mismos, se los digo, lo he experimentado.